Hola, bienvenidos a nuestra sesión ética del manejo de la información. Los objetivos serán explicar los retos sociales y éticos de la informática biomédica, reconocer la importancia de la seguridad del paciente y comprender los efectos de los eventos adversos en la atención médica y su relación con el ejercicio ético de la profesión ante el uso de las tecnologías. Y vamos a comprender los principios éticos biomédicos y el código de ética de la INIA. Bueno, ¿qué es la ética? La ética deriva del concepto ethos, del latín, significa costumbre o actitud, y es la ciencia que estudia la moral. Consiste en la reflexión sobre las acciones morales que se compone de diversos elementos como la libertad, el conocimiento, el fin, los medios. Mientras que la moral es el conjunto de costumbres que guía la conducta individual y social de los hombres. Se rige por los criterios del bien y el mal y entrega normas, reglas, pautas de conducta que nos van a permitir regir nuestro actuar. La deontología es la ciencia de la moralidad y teoría del deber. Los deberes profesionales de los miembros del equipo de salud accionan a través de reglas y leyes obligatorias para el recto obrar. El juramento hipocrático es esencial y es uno de los principios que rigen la práctica médica y del área de la ciencia de la salud. Tenemos todo un marco jurídico y diferentes fuentes de derecho en México relacionadas con el Sistema Nacional de Salud. Están las leyes como la Ley General de Salud, reglamentos o normas oficiales mexicanas. ¿Te acuerdas de la norma oficial del expediente clínico electrónico? La jurisprudencia son resoluciones emitidas por un tribunal para solventar conflictos sometidos a juicio. La jurisprudencia sobre consumo recreativo de cannabis es un ejemplo. Tenemos también las doctrinas jurídicas, que son estudios con objeto científico que realizan los especialistas en el campo de derecho. Y también tenemos las costumbres, que es la tradición jurídica mexicana. Ahora, ¿qué es la ética y qué es la bioética? Bueno, en la ética estamos abordando el estudio del comportamiento humano y la elección de lo bueno y lo malo. Tienen un sustento teórico para justificar las acciones morales. Mientras que la bioética es el estudio del comportamiento humano y de todo aquello que implica la vida en general. Los principios bioéticos. Bueno, complementamos la anterior definición de bioética. Es un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. La moral consiste en un actuar, el bien y el mal también, ¿verdad? Los principios bioéticos son 6. La autonomía, en el que todos tienen el derecho de la autodeterminación, la igualdad y justicia. Todos somos iguales ante todos y merecemos ser tratados de igual forma. La beneficencia, en la que todos debemos obrar por el bien de los demás, en tanto que la naturaleza de este bien guarde concordancia con los valores fundamentales de las partes afectadas. No perjuicio, en donde todas las personas tienen el deber de evitar el perjuicio o daño a otras personas, siempre que esté dentro de sus posibilidades hacerlo y no implique daño para sí misma. La imposibilidad consiste en que todos los derechos y deberes deben estar sujetos a la condición de que sea posible cumplir con ellos bajo las circunstancias en las que se ejecutan y usufructúan. Y la integridad es que quien quiera que tenga una obligación tiene el deber de cumplirla de la mejor manera que pueda hacerlo. Es muy fácil juzgar, pero no actuar. ¿Qué harías si tuvieras que decidir? En estas viñetas te vamos a narrar rápidamente qué consiste. Un adolescente que tiene un embarazo no deseado acude al médico de la escuela y le dice que tiene miedo de decirle a sus padres la situación por la que está atravesando. La doctora le dice que bueno, si ella tiene miedo, ella como profesional puede interceder y hablar con los padres, pero la chica le insiste en que no es lo adecuado porque si ella está acudiendo con la profesional de salud es por la confianza que le tiene y por la confidencialidad y en caso de que ella como doctora fuera con los padres, estaría violando esa confianza. Finalmente, bueno, la médico le dice, pues intégrate entonces a las clases, ya pensaremos en la mejor decisión. De tal manera que, bueno, en la segunda escena podemos pues apreciar que la médico se enfrenta a una situación donde
el principio de confidencialidad se está violando o se rompe porque hay que salvaguardar la vida de la joven, ya que los abortos clandestinos son peligrosos. Y debe hacer uso del principio de beneficencia debido a que debe lograr un beneficio máximo para el paciente o para la adolescente, pero también debe hacer uso del principio de no maleficencia, ya que el riesgo de daño que puede causar al revelar esta información será superado por el beneficio que esto le traerá a la chica. Y bueno, acude a la institución en la que tiene que plantear la situación para que tengan el apoyo y se puedan acercar a los padres y la joven no vaya a tomar una decisión inadecuada y ponga en riesgo su salud. Y bueno, pues de acuerdo a esto, ¿cómo se llamó la escena? Pues son los principios bioéticos. Otro ejemplo muy sencillo, pero a la vez complejo para resolver, es que ocurre en un geriátrico, una señora adulta mayor, María de 89 años. En este albergue geriátrico ya lleva 4 años, sus hijos están en Estados Unidos y solamente la visitan una vez al año. Pero una mañana al levantarse, la señora María sufre una caída. El médico la examina y le dice que tiene que ir al hospital, o más bien la llevan al hospital, porque presenta fractura de cadera. En el hospital le hacen unas radiografías y los médicos deciden, después de confirmar esa fractura de cadera, que deben de operarla. La señora se niega a ser operada, por lo que el presidente del patronato del geriátrico pide al Comité de Bioética que analice el caso y emita la recomendación. Bueno, respecto a esto, los médicos insisten en operarla porque es muy delicada la situación de la señora María. Y entonces se le informa que su situación es delicada y se le insiste que si no se opera puede morir. Se le informa a los hijos sobre la situación de la madre y una de sus hijas decide venir a la Ciudad de México, o más bien al pueblo en donde está la señora, eh, para atender a la mamá y logra convencer a la mamá para que se atienda y se pueda operar. Ya han pasado 6 días desde que se accidentó la señora María, pero el día en que se programa la cirugía, en que ya se tiene que llevar a cabo, la señora fallece a causa de un paro respiratorio, probablemente a causa de un tromboémbolo pulmonar y como secuela de su problema inicial. Y este es un riesgo que hubiese pasado aún estando operada. Ante este escenario, ¿qué habrías hecho tú como profesional de la salud? ¿Qué principios bioéticos identificas en este escenario clínico? ¿Se debió actuar de otra forma por parte de la institución de personal de salud? ¿Fue adecuado que la hija la convenciera de operarse? ¿Tú qué opinas? Bueno, los 3 grandes retos de la informática biomédica son los siguientes. ¿A qué retos sociales y éticos se enfrenta la informática biomédica? Bueno, son 3: social, tecnológico y económico. En el social, bueno, ninguna institución tiene la capacidad para atender a toda la población de un país y no le puede dar la cobertura en su totalidad. El tecnológico consiste en que, bueno, si bien la tecnología puede ser repunta, la operamos los humanos. Y no es la propia tecnología la que puede generar el daño, sino la forma y el modo de usarla o los errores que pueda cometer quien opera esa tecnología. En el ámbito económico, la tecnología está supeditada a las posibilidades económicas de un país. Por mucha tecnología que se pueda o se desee implementar, mientras no haya presupuesto, no se puede llevar a cabo. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de ética informática? Bueno, vamos a ver que la informática, pero la ética informática estudia los problemas éticos agravados, transformados o creados por la tecnología computacional. Estos principios son 7 y se derivan de la deontología, el deber profesional, y de la ética profesional, las responsabilidades y obligaciones del personal de salud. La IMIA es la Asociación Internacional de Informática Médica. Veamos estos principios. Veamos estos principios.
La privacidad y disposición de la información consiste en el derecho a la privacidad, almacenamiento, uso, comunicación, disposición de los datos. La transparencia es cualquier uso de información, debe decirse previamente y oportunamente a la persona y al paciente qué se hará con esa información. La seguridad es que la información recolectada debe estar protegida de cualquier uso indebido. Todo debe ser autorizado por el dueño de dicha información. En cuanto al acceso, es el derecho a ingresar al registro electrónico personal, a la precisión de la información, la integridad y la relevancia. En cuanto al resguardo legítimo, es el control de la recolección, almacenamiento, uso, disposición de la información personal, con base en la ley y derechos de las personas. Y la alternativa menos invasiva es que cualquier acción legal sobre los derechos de las personas debe ser la menos invasiva para ellas y otras terceras personas. La responsabilidad implica justificar cualquier interferencia en la privacidad y control de su información. Estos 7 principios informáticos se combinan con los 6 principios bioéticos. ¿Prescribiría placebo alguna vez solo porque el paciente desea un fármaco como tratamiento? Qué interesante pregunta. No es raro encontrar individuos éticamente auténticos que sean inmorales para la sociedad, pero lo más usual es encontrar a aquellos que, siendo moralmente buenos, son personas sin ninguna ética personal que siguen ciertas normas por encima. Los usos incorrectos de los medios electrónicos. Bueno, los medios electrónicos afectan la relación médico-paciente. Sí, sí la afectan. Al hablar del concepto de relación médico-paciente, se aborda un conjunto de valores y principios que ambos deben compartir, como la confidencialidad, la fidelidad, la privacidad, la transparencia también. ¿De qué manera influencia la ética informática en la relación médico-paciente? Bueno, algunos de los medios electrónicos tienen una influencia en la relación médico-paciente, como cuál el expediente clínico electrónico, los programas multimedia para la educación en la salud, la telemedicina, entre otros. Con relación al expediente clínico electrónico, cuando un médico ya no puede tratar a un paciente, este lo puede referir a otro colega, ¿verdad? Que esté disponible para que pueda darle seguimiento, pero teniendo presente el principio ético de privacidad y disposición de la información y seguridad. Ahora bien, en Internet lamentablemente encontramos muchísima información disponible para pacientes que no siempre son fiables y como habíamos visto con el código HONCOT que verifica la autenticidad de las fuentes y del contenido, es importante tener conciencia de a dónde se ingresa, qué es lo que se lee y que si realmente es una fuente fiable. Existe el famoso doctor WhatsApp, ¿verdad? Las consultas médicas invaden las redes o el doctor Google, que acudimos a él para saber cuál es el mejor diagnóstico para el padecimiento que estamos teniendo. Pero no hay que confiarnos, no es la verdad absoluta, hay que tener orientación. Y el propósito de la sesión es que tengamos presente los principios éticos y los principios de ética informática para ser conscientes de las implicaciones del tipo de información que estamos utilizando, cómo lo vamos a utilizar y las decisiones que conlleva. Con esto cerramos nuestra sesión. Mucho éxito en la semana.